Qué rico saludarles. Mi nombre es María Cristina Rosado Sarabia y soy la coordinadora de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. En esta jornada quiero presentarles un saludo muy especial en nombre de nuestra presidenta, la honorable representante Carolina Giraldo, y de nuestra vicepresidenta, la honorable senadora Ana Paola Gudelo. Pero igualmente quiero hacerles llegar a ustedes un saludo muy especial de las 23 congresistas que hacen parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y las 87 mujeres que hacen parte de la bancada de mujeres del Congreso de la República. Es importante que tengan en cuenta para sus agendas y para información general que en la actualidad tenemos 54 mujeres que nos representan en la Cámara, 53 mujeres que nos representan en la Cámara y 34 mujeres en el Senado de la República, que son la representación y la voz de ustedes, mujeres que están en los territorios, acá en el Congreso de la República. Quiero felicitar y saludar esta iniciativa de Talleres para Padres, Academia Forense y Pizarra Digital para adelantar este diplomado en prevención de violencia de género. Decirles que es muy importante que continuemos a través de la educación avanzando en este proceso. El compromiso de la Comisión de la Mujer y de las congresistas que hacen parte de la Comisión de la Mujer es erradicar todas las formas de violencia que están atacando a nuestras mujeres y niñas y niños en los territorios. Es por eso que estas iniciativas es muy importante promoverlas y adelantarlas. Es por ello que es muy importante contar con ustedes como el primer círculo de los niños y como educadores formadores de las futuras generaciones. Debemos tener conciencia y debemos tener claro, este no es un trabajo para nosotras las mujeres que estamos hoy aquí en esta sociedad. Estamos construyendo, así como nuestras antecesoras lo hicieron, por las mujeres del futuro, por los niños del futuro, por los hombres del futuro y por la sociedad del futuro. Así que bienvenidos a este proceso de formación para que entre todos construyamos sociedad y entre todos saquemos adelante generaciones con valores y principios sólidos y fuertes que sostengan y que nos sostengan a nosotros en nuestra vejez. Seguimos en nuestro diplomado de prevención de violencia de género. Estamos con María Cris de la Comisión de la Mujer, la doctora María Cristina Rosado, con nuestra querida Marisol Gamboa desde Pizarra Digital y Álvaro Rocío Sandoval de Talleres para Padres. Esperamos que muchos se nos sigan sumando a este diplomado. Sí, y este diplomado se está realizando los días sábados a las 7 de la noche. Estamos enviando el link por parte virtual a sus correos, a la gente que se ha inscrito. Tenemos más de 7.200 inscritos y esperamos que llegar por lo menos a 50.000 mínimo.
Eso Bien. es uno de nuestros objetivos para llegar allá. Ah, pero súper, ya ustedes tienen amplia trayectoria en esto, ¿no? Sí, ya. ¿Cuáles han sido las experiencias? Bueno, ya llevamos más de 5 años trabajando, haciendo streaming. ¿Qué módulos van esta semana entonces? Esta semana vamos a hablar en el diplomado todo lo que tiene que ver con la parte de legislación, toda la normativa, todo lo que tienen que ver nuestros docentes, nuestros trabajadores sociales, psicólogos, porque tenemos muchas personas dentro de este diplomado, donde este sábado vamos a trabajar este 2 de marzo todo lo que tiene que ver con la norma, la parte legal, lo que ordena la Comisión de Derechos Humanos, lo que ordena la OIT. Por eso estamos hoy acá reunidas María Cristina, Marisol, Alba Rocío, Cris de la Comisión de la Mujer, Marisol desde Pizarra Digital y Alba Rocío desde Talleres para Padres, para invitarlos a todos y que se sigan sumando a este diplomado. ¿Cómo te ha parecido, Marisol? Excelente, y en estos momentos pues nosotros estamos también reuniéndonos como mujeres acá en Bogotá, en el Congreso de la Cultura de la Mujer, y el tema de la OIT se habló de que se va a volver a tener en cuenta para que siga el convenio 190. Bienvenidos una vez más a esta segunda clase del Diplomado de Prevención de las Violencias del Género. Somos talleresparapadres.org. Trabajamos en estrategia con DIPRO, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en el programa PAIS. Es un proyecto de Policía Nacional, significa Patrulla de Atención para una Infancia Segura. Esperamos que ustedes, queridos rectores y diferentes directivos de colegios que nos acompañan hoy a nivel nacional en este diplomado, abran las puertas de sus colegios y nos pidan por medio de www.talleresparapadres.org el acompañamiento del programa Estrategia País para que Policía desde Infancia y Adolescencia y la Dirección de Protección y Servicios Especiales pueda trabajar de la mano con colegios, directivos y padres de familia por unos entornos seguros de la infancia y la adolescencia de Colombia. Soy Alba Rocío Sandoval Alfonso, perito experta en legislación educativa. La Ley 906, Código de Procedimiento Penal, en su artículo 408, indica quiénes pueden ser peritos y quiénes podrán ser. Dice en su numeral 2, en circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte u oficio o afición, aunque carezca del título. A los efectos de la calificación, podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presente como perito. La definición de perito, del latín peritus, un perito es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. El perito es el experto en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. En este momento llevamos 3.208 seminarios y conferencias dictados a nivel nacional y Latinoamérica. Algunos de mis libros, uno especial en legislación educativa, otro de orientación sexual y otros libros. Soy Alba Rocío Sandoval. Vamos a hacer un preámbulo inicial donde vamos a hacer principios básicos de los fallos de tutela hoy en esta segunda clase, que va a ser una clase referente a casuística y parte jurídica en
la prevención de violencias de género. El fallo de tutela interpartes. El resuelve de la tutela solo aplica para el accionado. La tutela interpartes, el resuelve de la tutela solo aplica para el accionado. Y el fallo de tutela erga omnes, el resuelve de la tutela aplica para todo el mundo, o sea, la comunidad en general. El fallo de tutela interpartes, la primera tutela que vamos a explicar, tenemos la sentencia T-140 del 21, donde nos habla de los derechos a la igualdad material, al trabajo y la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias, especialmente en la perspectiva de género, en la atención de denuncias por agresión sexual en el entorno laboral. Tanto el Estado como los particulares en el mundo del trabajo deben respetar y proteger los derechos humanos con los estándares exigidos, lo que incluye la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia y o discriminación contra las mujeres periodistas y aquellas que trabajan en los medios de comunicación, y en esa medida deben actuar de una manera diferente, no neutral e intolerante en la relación con la violencia y o discriminación por motivos de género contra mujeres periodistas. El fallo de tutela 2, erga omnes, traemos el ejemplo de la sentencia T415 del 2023 en referencia al expediente T9.282-823, acción de tutela interpuesta por Marcel contra O'Jailby and Matar Colombia SAS. La magistrada ponente, la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Hay que leer con cautela la vulneración de la accionante. Recuerden, hay que leer con cautela la vulneración de la accionante. Hay que revisar en minucia cuáles son los derechos fundamentales vulnerados a nuestra accionante. Por eso hay que leer con cautela la vulneración a la accionante. El fallo de tutela de referencia del expediente T9.282.823 en la acción de tutela interpuesta por Marcela contra O'Jailby and Matar Colombia SAS, magistrada ponente la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Las órdenes del fallo son las siguientes. En la tutela T415 del 2023 dice, segundo, revocar por las razones desarrolladas en la presente providencia la sentencia dictada en la primera instancia por el Juzgado 57 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, Distrito Capital. El 5 de diciembre de 2022 y confirmada en segunda instancia por el Juzgado 12 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de la misma ciudad, el 3 de febrero del 2023, donde se resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo elevada por la señora Marcela en contra de la empresa O'Jailby and Matar Colombia SAS. En su lugar, tutelar los derechos fundamentales de petición a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad personal y familiar, al trabajo digno, justo y libre de violencias, al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias de la señora Marcela. Tercero, declarar que existió vulneración de los derechos fundamentales de la señora Marcela a la igualdad y a la no discriminación, a la intimidad personal y familiar, al trabajo digno, justo y libre de violencias, y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias con ocasión de las acciones y omisiones
en que incurrió Ollaibi and Matar Colombia SAS frente a la denuncia que ella presentó por el presunto acoso sexual de que fue víctima por parte de un compañero de trabajo, hecho que se encuentra en indagación ante la justicia ordinaria. La empresa Ollaibi and Matar Colombia SAS incumplió con sus deberes de prevenir, investigar y sancionar la violencia de la que fue víctima la accionante, privándola de contar con una ruta de atención y de acompañamiento claro, celere, confiable, impidiéndole gozar de un ambiente laboral digno, sin revictimizaciones. En consecuencia, la sala declara que esta sentencia constituye por sí misma una formación de reparación. Quinto, de conformidad por lo expuesto en el fundamento jurídico 10.14.5 de esta providencia, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura para que exija la asistencia obligatoria del Juzgado 57 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá y del Juzgado 12 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad a las capacitaciones sobre género que ofrece la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Comisión de Género de la Rama Judicial. Lo anterior con el fin de fortalecer en estos la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género que permita la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios. Sexto, advertir a la empresa Ollaibi and Matar Colombia SAS que en adelante no podrá incurrir en acciones u omisiones como las que dieron lugar al presente asunto, para lo cual deberán dar estricto cumplimiento a las reglas jurisprudenciales en la materia fijada desde la sentencia T-140 del 2021 y recopiladas en esta providencia. Respecto de la sentencia T-140 del 2021, la aplicación del análisis centrado en el género para resolver casos relacionados con la discriminación y o también con la violencia contra la mujer. En este caso, en el séptimo punto, ordenar a la empresa Ollaibi and Matar Colombia SAS que en un término de 2 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente una política pedagógica interna que incluya la divulgación de los derechos humanos de las mujeres y la realización de talleres periódicos para capacitar a la totalidad del personal sobre la violencia sexual y de género en el trabajo. En la lectura se observa que aplica a la empresa privada y también a la empresa oficial. Traduce que se puede homologar a un efecto erga omnes, o sea, para toda la comunidad. La tutela T-415 del 2023, en referencia al expediente T-9282823, en la acción de tutela interpuesta por Marcela contra Ollaibi and Matar Colombia SAS, donde la magistrada ponente fue la doctora Cristina Pardo Schlensinger, a la accionante le han violado los derechos fundamentales que ostenta toda mujer. Traduce que se puede homologar un efecto erga omnes. Este fallo de tutela en la sentencia T-415 del 2023.
traduce que este fallo aplicará en su ratio como un efecto erga omnes, incluyendo organismos del Estado. Traduce que este fallo aplicará a través de sus diferentes órdenes, incluyendo, cobijando a todos los empleados oficiales o estatales y también privados. Con esto cierro. En este preámbulo, esta casuística, esta parte jurídica que vamos a trabajar hoy en todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Soy Alba Rocío Sandoval, perito experta en legislación educativa, CEO Coaching Empresarial, según el artículo 408 de la Ley 906 del 2004. Nuestros contactos, el 320-263-1973, 302-221-4507. Visite nuestra página www.talleresparapadres.org. Damos paso a nuestros siguientes ponentes. Bienvenidos y continuamos. Buen día para todos. Hola, bienvenidos. En este espacio vamos a estar hablando sobre las herramientas, cómo se hace ese diagnóstico en daños emocionales y psicológicos en un presunto caso de acoso sexual. Para esto nos acompaña la doctora Alexandra Rodríguez, psicóloga con especialización y maestría en temas de psicología forense. Sabemos que no es tan habitual escuchar un forense, muchas veces siempre nos relacionan a los forenses con temas de muertos y no, el 95% de nuestro trabajo tiene que ver con personas vivas. La doctora Alexandra Rodríguez trabaja con nosotros en el Centro de Especialistas Forenses y lleva 16, 18 años en temas de asesorías y peritajes forenses. Doctora Alexandra, bienvenida. Hola, doctor. Buenas noches. Mil gracias por la invitación. Espero estés muy bien. Y no, ya vamos por 20 años, doc. Hace un ratico, desde que arrancó el sistema penal oral acusatorio, enero de 2005. Sí, doc, antecitos. Entonces ya, pues, yo creo que ya sabemos alguito del tema, doc. Sí. Cuando hablan de sistema penal oral acusatorio, yo digo, más o menos esto es como ver un niño. Lo vimos nacer, dar sus primeros pasos. Hoy en día podemos decir que ya es un adolescente comenzando a reflexionar sobre lo bueno y lo malo y lo que le espera en la vida, ¿ya? Y hemos comenzado, los mismos que trabajamos en este sistema, a decir, oiga, esto tiene tanto de largo como de ancho y de profundo, porque hace muchos años, al menos aquí en Colombia, la psicología forense es cierto que era como, se miraba más como por temas de, oiga, esto es como un accesorio en el proceso penal, en el proceso civil. Hoy en día, no, esto es fundamental. Hay que
demostrar si hay un daño de manera objetiva. Ese tema del alegato, el alegato se ha ido quedando a un lado, ¿cierto, doctora Alexandra? Tal cual, doctor. La psicología forense, bueno, se ocupa de muchos campos o de muchos casos dentro del derecho penal, civil, familia, administrativo, pero pues aterrizándolo concretamente al tema del daño, que es lo que nos interesa, es fundamental en procesos penales y en civiles. En penal, para saber pues concretamente cuál fue esa lesión psíquica o secuela psíquica que se le causó a una persona mediante la comisión de un delito, por ejemplo, un delito sexual o violencia intrafamiliar. Y en el caso civil, se prueba lo mismo, pero no para que la persona quien cometió el delito pierda la libertad, sino para lograr una reparación que es en muchos aspectos, pero uno de ellos es el económico, ¿sí? Entonces, así como en medicina forense, doctor, un señor, ejemplo, ¿no? Un señor con su carro mientras estaba ebrio atropelló a otra persona y le causó unas lesiones físicas terribles que pasan pues por las fracturas, por una hospitalización larga, por una invalidez que puede ser temporal y luego se rehabilitó. Y si eso le llevó meses y meses y la persona dejó de trabajar, pues eso tiene una representación, digámoslo así, en la indemnización en cuestiones económicas, pues resulta que esos daños físicos también se producen a nivel psicológico. Y pues por supuesto en el área civil o en el derecho civil se suelen requerir este tipo de peritajes para saber, bueno, qué daño, qué lesión o secuelas psicológicas se le causó al lesionado y bueno, y eso en cuánto se puede traducir, digámoslo así. Entonces, eso como para hacer un abrebocas en cuanto a, pero la psicología que hacen en estas temáticas, pues básicamente eso, doctor. Sí, y fíjate que hay una cosa, y ha ido cambiando todo el pensamiento en derecho, porque hace un tiempo, yo creo que usted lo vivió, que era simplemente el alegato, vaya y diga que está triste, no, asumimos que está perturbada, pero no se demostraba, y últimamente comienzan a decir, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están esos experticios? ¿Dónde está todo ese fundamento técnico para poder fallar? Hoy en día los jueces se van colocando cada día más estrictos y al menos en temas civiles y administrativos hemos visto que dicen, no, esperemos, deben de aportar una prueba, una parte o la otra, porque pues cómo vamos a tomar una decisión. O sea, yo lo digo y creo que lo decimos desde el punto de vista forense y técnico desde acá. Claro, eso no es tan, tráigame una prueba. No, eso tiene unos momentos procesales, tienen una forma de introducción, de presentación. Por eso el abogado tiene que estar siempre trabajando en equipo con todos los forenses y con nosotros. Y aquí viene una parte, porque lo hemos visto, y en los temas de acoso sexual, ¿cierto? Siempre se dice, y conozco víctimas de violencia sexual, hay algunas personas que terminan muy mal, y hay otras que dicen, fue duro, pero he logrado superar, organicé, o sea, sí, no lo olvido, pero tampoco quedé atado a ese momento. Sí fue un trauma, pero, o sea, no sé cómo se llama, doctora, resiliencia, lo superé, adapté, sí. O sea, aprendí mucho de esto, ¿cierto? Y eso hay que medirlo, y eso termina teniendo unas implicaciones en los procesos judiciales. ¿Cómo se mide o cómo se estudia estas afecciones psicológicas? ¿Cómo lo hacen ustedes los psicólogos forenses? Claro que sí, mi doc. Bueno, el tema es bastante complejo, pero la idea es que nosotros acá pues lo tratemos de una forma muy sencilla para que todos nuestros oyentes lo puedan comprender
y bueno, y puedan interesarse muchísimo más en esto. Y para eso, pongamos un ejemplo, doctor, un caso, uno de esos miles que tenemos nosotros. Es un caso de la vida real. Hace un tiempito, un abogado nos consultó porque su cliente, un señor, aunque esto también le puede pasar a las mujeres, ¿no? Pero bueno, en este caso fue un señor, quien empezó a ser procesado por la fiscalía a causa de acoso sexual, uno de los muchos delitos sexuales que existen. ¿Qué decía la fiscalía? Que una señorita de más o menos 25 años había denunciado que su jefe, el señor Pepito Pérez, llamémoslo así, un señor de aproximadamente 60 años, la acosaba sexualmente. Es decir, que se aprovechaba de que él era su jefe dentro de una institución específica y le exigía ciertos favores sexuales a cambio de no despedirla, ¿sí? Entonces, pues se empezó a surtir todo el proceso que conocemos. Y pues, ¿cuál fue el final? Vámonos al final del proceso. Pues luego de que este señor se defendiera y presentara pruebas así como lo dice el doctor, pues el juzgado lo halló inocente, o sea, dijo que el señor no era responsable de acoso sexual porque el señor y su abogado, su defensa, probaron que la señorita en cuestión, si bien era empleada del señor, pues también era su pareja. Es decir, probaron que, bueno, el señor era casado con otra señora, ¿no? Pero pues en la oficina ellos tenían un romance que era público para el resto de los empleados y varios de ellos concurrieron al juicio y pues declararon de, no, aquí nosotros veíamos una relación de pareja, es decir, se tomaban de la mano, se daban besitos, se trataban amablemente, uno veía era un romance, pero que uno diga, pobrecita, esta chica está siendo acosada, no. Entonces, bueno, este es un caso donde no hay tal acoso, ¿sí? No lo hay. Pero supongamos que sí lo hay para poder hablar, para poder responder a la pregunta de cómo se evalúa la situación. Entonces, supongamos que esta chica sí era acosada. ¿Cómo se puede evaluar si ella presenta algún tipo de lesión, secuela, daño psicológico, que ella misma a través de también su propio abogado pueda probar que sí, que ella tiene un daño y no que el señor vaya a resultar diciendo que tenían era un romance? No, no, no. Ella debe probar que fue una víctima, no su pareja o su amiguita con derechos, como dicen los muchachos, o su amiga ocasional o su amigovia, no, sino que era una víctima. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, pues a la víctima se le evalúa directamente a través de diversos procedimientos. El procedimiento número uno en psicología forense y también en psiquiatría es el examen mental. En palabras muy sencillas, un examen mental consiste en que uno, a través de preguntas, explora todas esas funciones comandadas por el cerebro y verifica si están en un estado normal o no. ¿Cuáles funciones? La del pensamiento, lenguaje, memoria, afecto. Afecto significa estado de ánimo, el área de cálculo, bueno, en fin, son varias áreas y uno verifica si está normal o no. Ejemplo, ¿cuál área? La del afecto, la que más se suele alterar en este tipo de casos. Entonces uno explora si esta chica, ejemplo, la chica del ejemplo, tiene síntomas depresivos o si tiene síntomas ansiosos. Si los tiene, uno evalúa a ver si esos síntomas alcanzan el nivel de trastorno o son simples síntomas, porque pues todos tenemos a diario uno que otro síntoma depresivo por alguna cosa, pero pues eso no nos lleva a un trastorno, entonces es necesario diferenciarlo. Y en el caso de identificar síntomas o trastorno,
ahí procedemos a evaluar si esa sintomatología es producida por el acoso sexual que se está investigando, y para ello hay que revisar todo el expediente y pedir documentación a esta víctima, como lo es su historia clínica, ¿sí? Y entonces se evalúa si esa sintomatología es el resultado de esos hechos o si la estará causando otra situación, porque esa es la particularidad del escenario forense. Nosotros estamos obligados a no creerle a una víctima pues cuando nos cuenta un hecho, es decir, en primera instancia no le podemos creer, nosotros tenemos que dudar, ¿sí? Y conforme a esa duda, buscar documentación, hacernos a hipótesis, y ahí sí, cuando pasamos todo ese proceso y establecemos, sí, esta chica presenta sintomatología como resultado, como consecuencia del hecho, entonces ahí sí ya llegamos a un diagnóstico y una certificación como tal de que ella tiene un daño como consecuencia del hecho. Entonces el examen mental es una herramienta. Otra herramienta es una revisión de todos los antecedentes de esa chica, que incluyen antecedentes personales, históricos, psicopatológicos. Se evalúa también el área de académica, laboral, otras parejas que haya tenido, en fin, mejor dicho, se explora toda su vida. Esa es otra herramienta. Y una tercera herramienta fundamental es el uso de instrumentos psicológicos, lo que la gente popularmente llama TEDs, ¿sí? Pero, por supuesto, nosotros no usamos esos TEDs de revista, de si él me llama 2 veces o 5 veces, no. No, acá utilizamos cuestionarios muy serios que están estandarizados, es decir, revisados por varios científicos con varias poblaciones. Funcionan con baremos estadísticos, o sea, puntajes estadísticos, y el resultado de esos instrumentos junto con el resultado del examen mental y el resultado de la revisión de antecedentes psicobiográficos es lo que nos lleva a determinar si esa persona tiene un daño psicológico. O sea, esas 3 herramientas nos lleva a determinar si una persona tiene daño psicológico, primero, y si ese daño psicológico es provocado, en este caso, por un acoso sexual o por cualquier otro estresor que esté viviendo la chica. Ejemplo, tuvo que cambiarse de ciudad. Eso a mucha gente la estresa y le produce una gran sintomatología. Entonces, el papel del forense es determinar si todos esos síntomas que se encontraron es fruto del acoso sexual, como ella lo está diciendo en el proceso, o si es fruto de otro estresor. Entonces, mi doctor, esas son las herramientas fundamentales para saber o cómo saber si tiene daño psicológico. Mira que hay 2 cosas muy importantes que dijo. Es uno, el principio de buena fe aplica para cuando uno está trabajando en un hospital o en una clínica. Hay que creerle, y de hecho eso uno lo hace si está en una clínica, pero en el ambiente forense, en el ámbito forense, uno parte y sabe que siempre hay unos intereses. Pueden haber unos intereses muy genuinos de busco que se haga justicia, pero también pueden haber otros intereses económicos, de venganza, de obtener una pensión, alguna cosa, y hay que ser muy precavido. ¿Y por qué digo esto? Y usted lo decía muy bien, hay que entrar a mirar qué antecedentes o si hay otro factor que esté alterando, porque se está viendo con cierta frecuencia que hay personas que han malinterpretado esto y es como, señora María, cuénteme qué le ha sucedido. Sí, claro, eso es un estrés postraumático. Definitivamente, no exploran más allá y le están dando un brochazo o una capa de ciencia respaldado por un título a este tipo de hechos que producen lesiones o que posiblemente fueron generados por un trauma, ¿ya? Y no están entrando
a decir lo segundo que usted decía, hay que verificar y revisar las historias clínicas. Nosotros acá en el Centro de Especialistas Forenses somos muy cuidadosos. De hecho, bueno, la gente que ya nos conoce saben que acá vienen y hay que pedir información, que hay que buscar información, deben de haber investigadores criminalísticos buscando información, porque nos hemos llevado sorpresas, pero sorpresas fuertes, ¿ya? De que han habido otros eventos violentos. Uno, pueden ser en un caso de violencia sexual, de otros eventos de violencia sexual o de violencias por el conflicto armado interno. Desplazamientos, homicidios de la pareja, homicidios dentro de la familia, bueno, una cantidad de cosas. Y eso también puede producir un trauma psicológico que termina, ¿cómo se puede decir? Camuflando, semejando, mezclándose. Simulando, Simulando, ¿no? simulación lo llamamos, simulación. Simulando, y hay que tener mucho cuidado en esta parte. Y lo otro, yo pienso que lo más relevante, doctora, ¿cierto? Es el método, cómo se llegó a esa. Sabemos que en el colegio y en la universidad, cuando estábamos comenzando carrera, le hablaban uno del método, el método de investigación. Desgraciadamente se vendió mal el método de investigación y mucha gente le cogió pereza, pero realmente creo que en la práctica todos los días, todos los profesionales, inclusive la gente que trabaja en el campo, ¿ya? O que tiene una pequeña tienda, parte de una hipótesis, unos métodos de cómo la voy a comprar, pero lo hacen muy empírico. De hecho, los seres humanos lo aplicamos de una manera empírica, casi que a diario, y la ejercemos, pero lástima que se vendió de pronto esa parte mal. ¿Qué hacemos los forenses? Oiga, meternos mucho en el cuento y comenzar a decir, oiga, ¿cómo vamos? ¿Esto se puede mostrar sí o no? ¿Cumple esta serie de pasos? ¿Qué está diciendo la comunidad científica? No es qué opino yo, qué opina la doctora Alexandra, sino, oiga, ¿qué consistencia hay en el mundo científico? Y, doctora, una pregunta. Un caso de estos, aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede llevar valorar a una presunta víctima? ¿O qué pasos requiere? Porque, de hecho, hoy me entrevistaban y me decían, oye, ¿pero por qué se tardan tanto en lo forense? Yo le decía, no, mira, hablemos solo de una necropsia. Cortico, 3 horas, si no 15 días, yo me llegué a demorar. ¿Y cómo así? Les decía, sí, claro, esto pueden ser procesos de semanas o meses para estructurar bien un caso. Ustedes en el tema psicológico, ¿cuánto tiempo les puede llevar? ¿Cuánto es el promedio, el mínimo, el máximo? Pues también dura mucho tiempo, doctor. O sea, si uno se dedica solamente a un caso, porque pues tenemos muchos, si uno se dedica solo a ese caso, pues mínimo puede durar 5 días, pero es que esto se alarga porque, por ejemplo, yo hablaba hace un rato de unos instrumentos popularmente llamados test psicológicos. Algunos se pueden calificar con unos programas estadísticos, pero otros no. Otros toca con lápiz y papel literalmente. Entonces tiene que hacerlo uno, o si uno tiene un asistente, pues le ayuda. Pero así como en medicina forense, ya que lo está mencionando el doctor, sí, la necropsia como tal puede durar 3 horas, pero resulta que el especialista pide el examen de fluidos de yo no sé qué cosa, y otro examen, y eso se va al laboratorio, y mientras regresa, pues tarda días. En psicología es lo mismo. Nosotros tenemos nuestros exámenes de laboratorio, que son los instrumentos, y eso es lo que demora finalmente un resultado, adicional a que nosotros tenemos que triangular la información, es decir, buscar como los puntos en común de todo lo que mencioné. Este es el examen mental, que tiene en común con el resultado de antecedentes, que tiene en común con el resultado de los instrumentos, y cómo esto lo relaciono con todo lo que se ha hecho en el proceso, en el expediente. Entonces, claro, estos son días y días y días de trabajo, pero pues justamente eso es lo que le da seriedad a una conclusión. O sea, cuando uno dice fulanita de tal tiene sintomatología compatible con el delito denunciado, es porque se ha hecho un gran estudio para eso, y no una cosa superficial como de, sí, no, a mí me parece que la señorita
es víctima de acoso porque pues me lo está contando y la veo llorando y pobrecita. No, esto es un trabajo muy serio y por eso demanda tanto tiempo. Eso me suena como la famosa entrevista que suelen hacer los entes investigadores. 40 minutos, a usted lo violaron. Pero venga, ¿dónde verificaron? ¿Cuál fue el método? No, yo utilizo SATAP, pero es que no han leído que SATAP tiene ya una cantidad de observación. Ah, sí, pero aquí lo utilizamos. O me acabo de sacar de la manga el tal método. Entonces, esto requiere mucho sustento y mucho cuidado porque creo que compartimos algo todos los forenses, eso que dice que no hay cosa más lesiva o más dañina que un mal peritazgo, porque a una verdadera víctima la revictimiza y a una persona inocente termina condenada, pagando lo que no ha hecho por un mal peritazgo. Pero esto es una cuestión de una responsabilidad impresionante, porque hay mucho en juego y, lo más importante, demostrar cómo se llegó a esas opiniones. Igual, en estos casos que estamos hablando de acoso sexual, pues una golondrina no hace verano, necesita muy buenos abogados, bien sea acusador o defensor, ¿cierto? Muy buenos investigadores criminalísticos, peritos, psicólogos, médicos, psiquiatras, lo que sea necesario en estos casos, porque hay mucho en juego. Vemos que hay veces que esto se ha tomado como muy a la carrera. Pues acorde a lo que estás mencionando, me parece importante decir lo siguiente para nuestros oyentes. Es que acá, mira, un mal diagnóstico, tanto en lo médico como en lo psicológico, es un error terrible dentro de un proceso. Por ejemplo, muchas mujeres habrán sentido, hablo de mujeres porque pues generalmente sucede, pero también hemos visto casos de hombres acosados, ¿no? Pero bueno, hoy hablemos de las mujeres. Muchas mujeres dirán, ay, sí, yo tuve un jefe que era como muy morboso y me decía cosas y demás, y a mí no me gustaba y yo no veía la hora de irme de ahí, pero me tocó seguir, pero ahora escuchando esto, de pronto a mí sí me acosaron, pero no, pero es que yo nunca tuve un trastorno de depresión y ansiedad como el que están mencionando ahí, no, a mí, yo no tuve eso. Pues resulta, doctor, que no se necesita tener un trastorno así, pues, que inhabilite a la mujer para trabajar o para estudiar. No se necesita eso para hablar de daño psicológico. Por ejemplo, hay síntomas que no alcanzan el nivel de trastorno, pero aún así alcanzan a alterar la vida diaria de esa mujer. Por ejemplo, el hecho de pasar mucho tiempo a diario pensando en la situación ya es una alteración, ¿sí? ¿Y yo qué hago? ¿Y será que voy a trabajar? ¿Y será que le digo a este señor que no me gusta? No, mejor no le digo nada porque de pronto se pone bravo. No, me va a aguantar otro poquito, mejor siempre voy con mi amiga. En fin, esa rumiación le llamamos nosotros todos los días al problema, también es una alteración, ¿sí? El hecho de empezar a sentir ahora desconfianza por cualquier jefe o por los hombres que se parecen a él, esa sensación de no credulidad ya en las relaciones interpersonales, ya es una alteración. Entonces, a lo que voy es que hay muchas cosas aparentemente sencillas que la víctima empieza a experimentar todos los días, pero que no le parecen graves y que cuando se las comenta a un perito, aquí quería llegar a un perito psicólogo, también las pasa por alto. Entonces, si el perito no ve el trastorno grandote de ansiedad y depresión, dice, no tiene nada, no tiene sintomatología compatible. Y resulta que pasó por alto todo lo que acabo de mencionar, la rumiación diaria, la preocupación excesiva por el evento, la baja autoestima, por ejemplo, es muy diciente de que se está presentando una alteración, eso también lo pasan por alto. Entonces, realmente el no saber evaluar y diagnosticar este tipo de casos, como lo bien decía el doctor, causa unas lesiones, pero al proceso terribles. De ahí, pues, la necesidad de que siempre se cuente con personal especializado para cada necesidad. Nosotros somos forenses, entonces en un proceso se debe contar con psicólogos, médicos, psiquiatras y en fin, una gran gama de profesionales que sean expertos en esa temática para finalmente ayudarle a esa víctima que demuestre pues su condición
y finalmente ayudarle a un juez a que imparta justicia, que pues también es de nuestro interés. Fíjese que acabas de decir una parte muy importante. Vamos a ponerlo en un contexto. Si usted estuviera sufriendo el corazón, ¿dejaría que un ginecostetra lo maneje? No, esa vaina va a terminar mal. Y si usted le van a hacer una cirugía del ojo, no vaya donde el ortopedista. O sea, allá no es el camino. Curiosamente, cuando se habla de temas forenses, el médico que está en el hospital, el psicólogo que está ahí tapando el hueco, que por favor, y a veces uno ve unos desastres, inclusive, de hecho, a los peritos tenemos prohibido tipificar delitos, y uno encuentra en las historias clínicas como, aquí hay una víctima de violencia sexual tipo acceso carnal, y uno, papá, quiere que le inicien una investigación disciplinaria, o sea, cero experticia, cero conocimiento, y ¿quién termina siendo el afectado? O sea, si hay una verdadera víctima, esa vaina se va a derrumbar como un castillo de naipes, y si es una falsa denuncia, alguien va a terminar en problema, o sea, las defensas cuestan, ¿ya? En estos casos uno dice, oiga, así como hay especialistas para el resto de cosas y se respetan, deberían de haber acá igual, ¿cierto? Pero desgraciadamente a veces se pasa por alto. Algo que hemos prometido acá desde el Centro de Especialistas Forenses es decir, oiga, vamos a hacer las cosas bien. Por eso somos un equipo especializado dedicado a estos temas, ¿ya? Nos pueden buscar en la página www.centroespecialistasforenses.com o en www.anibalnavarro.com. Acá estamos para servirles. Doctora Alexandra, muchísimas gracias por su aporte. Pues, para las personas que esto se ha ido volviendo pan de cada día y muchas personas quedan como, ¿qué hago? Fui a la policía, no me reciben, voy al hospital, pero en el hospital me sacan, o sea, desgraciadamente a veces no se direcciona bien y muchos se asustan y no saben qué conducta tomar profesionalmente para ayudar. Así es, doctor, así es. Sí, y una última recomendación para nuestros oyentes. Siempre es bueno consultar, uno siempre tiene dudas de, ay, pero es que esto no es tan grave. Sí, mi jefe me mira y me dice cosas, pero no, eso no es tan grave. No, es mejor si uno siente esa incomodidad a diario, permanente, es porque puede haber algo ahí. Lo ideal es consultar, de pronto, bueno, en ciertos casos denunciar de una vez, pero si no, por ejemplo, pueden acudir a nosotros y mediante una consulta van a quedar mucho más orientados acerca de si interponen una denuncia o no, o si hay unos síntomas o no, y seguramente mediante esa consulta pues van a quedar pues al menos mucho más tranquilos o tranquilas con respecto a esa situación que les incomoda a diario. Sí, y esta semana escuchaba algo y decía, oiga, qué importante, que lo escuchaba en un video, en un podcast, que decía, algo muy importante que se le debe enseñar a la gente es a decir no, ¿ya? Y también a respetar el no, porque esos son los derechos. Cuando yo digo no me interesa, no voy con eso, ya estoy sentando mi posición. Pero también cuando me dicen no, listo, hasta aquí llego. A veces no se ha enseñado eso desde los niños. Oiga, hay que respetar, hay que enseñarles a decir no y a respetar ese no. Esperamos que haya sido de mucha utilidad, muy sencillo, muy práctico. Estos temas son un poco complejos, pero los hemos llevado a que sean digeribles y que los puedan utilizar para cuando ustedes encuentren este tipo de casos o si los están viviendo, saber qué dirección tomar. Si tienen alguna consulta, los esperamos en el Centro de Especialistas Forenses. Doctora Alexandra, muchísimas gracias. A usted, doctor, por la invitación y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Bueno, hoy, 2 de marzo, iniciamos nuevamente con nuestro proceso de estar hablando de la violencia de género, prevención de violencia de género y acoso laboral, acoso sexual en todos los trabajadores a nivel nacional. Bueno, quiero darles primero como una claridad de por qué se está manejando esa temática, sobre todo el convenio 190 de la OIT, que se ratificó este año nuevamente, se ratificó ya en el Congreso. Se espera que ya se tenga este convenio que busca disminuir o acabar con esa violencia de género que se está viendo a nivel mundial. Bueno, como podemos comentarles a ustedes, este convenio pues lo que está llevando es siempre en esa prevención, o sea, en esa prevención del manejo de violencia de género. Pues debemos tener en cuenta que esta prevención que se está llevando a nivel de todos los países es buscar que nuestro país Colombia también reciba este convenio con toda la normatividad que trae. Es un convenio que está abriendo las puertas para que nosotros y nosotras, las mujeres, que somos las más vulnerables en este proceso de violencia de género, tengamos esas armas para podernos defender. ¿Por qué les digo que tengamos estas armas para podernos defender? Porque nosotros vamos a interpretar más adelante el por qué debemos tener esas armas para podernos defender, porque según los ejemplos que ustedes van a escuchar más adelante, se van a dar cuenta que no tenemos armas para defendernos como mujeres en un proceso de un acoso sexual, por ejemplo. Tampoco tenemos cómo defendernos en un acoso laboral. Tenemos muchos temores, tenemos muchos miedos, tenemos muchas angustias y preferimos a veces quedarnos calladas o quedarnos callados, porque en eso también puede llegar a incurrir tanto en el hombre como en los niños. Cuando hablamos de violencia de género se está hablando también hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los hombres, hacia los niños. Este tema es un tema que se está llevando, gracias a este diplomado queremos darles a ustedes todas las claridades sobre la temática de violencia de género y ese paso a paso, que a veces uno dice que le quiere dar información a ustedes de cómo hacer el paso a paso, pero resulta que ese es el paso a paso que según lo que tenemos en estos momentos nos crea más dificultades a muchas mujeres para lograr unas soluciones. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros al colocar de pronto estas denuncias, pues lo que las mismas parte jurídica no nos favorece o no está muy claro, no está muy pendiente de que tenga solución y no que sea que la mujer se sienta aún más violentada con estos procesos. En este proceso de violencia de género, pues las más afectadas son las mujeres y las niñas. Ya hemos hablado que también están los hombres y los niños, pero a quien más afecta es a las mujeres y a las niñas. Con este convenio se busca esa disminución de esta violencia de género y ese acoso, protegiendo a los trabajadores públicos, a los trabajadores privados, a los trabajadores formales, a los trabajadores informales, a los trabajadores de la zona urbana y a los trabajadores de la zona rural. Por eso este convenio nuevamente se vuelve a ratificar acá en nuestro país para que se tenga en cuenta todas estas situaciones que se están viviendo, que las estamos viviendo, porque hemos sido de pronto víctimas de acoso laboral, hemos sido de pronto víctimas de acoso sexual, hemos sido de pronto víctimas de violencia, en la parte familiar, intrafamiliar, hemos recibido de pronto peleas entre pareja o hasta víctimas de violencia en el mismo lugar de trabajo, de pronto en una discusión y se levantan la voz, se calienta el ambiente y se generan las violencias, los golpes
y a veces nosotros no tenemos como esos argumentos, esas armas para podernos defender. ¿Qué casos podemos manejar en nuestro ambiente? O sea, ¿qué podemos encontrar de violencia en nuestro ambiente laboral? Por ejemplo, cuando hablamos de violencia, ¿qué clase de violencia estamos viviendo? Burla, aislamiento, porque a veces uno llega a un lugar de trabajo y lo que hacen es que el patito feo, a un ladito, dejémosla allá, no le hablemos. A mí me sucedió. Yo cuando hice a la hora de un sitio, me colocaron un apodo y me colocaron la Mujer Maravilla, porque yo era pues muy rápida en mis trabajos, me gustaba estar al día en la información, evitaba ser de pronto llamar la atención de que de pronto le ganaba a muchas personas en mi forma de trabajar. Entonces yo siempre buscaba hacer el bajo perfil, pero no falta la envidia en el sitio de trabajo, y eso hace que las mismas y los mismos compañeros se burlen de la trabajadora, de la colega, o también las aíslen, donde se reúnen, por ejemplo, en el momento del descanso, hablamos de la parte de la docencia, se hagan a un ladito y siempre uno, como el patito feo a un lado, que se sienta ese manejo de ese aislamiento, y eso es bastante incómodo para nosotras como mujeres. La humillación en público, cuando alguien de pronto le dice a uno lo que quiera y delante de todo el mundo sin importarle que está humillándolo a uno como mujer. Cuando de pronto el empleador le llama la atención en público, eso es humillante, eso es violencia. Entonces nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, nosotros siempre nos quedamos como calladitos, como calladitas, y eso es parte de una violencia. Las disputas entre colegas, hemos visto que se han presentado hasta secuestros, hasta muerte por estas disputas de colegas. Hemos denunciado temas de esto, me han llegado a mí por esas disputas de colegas donde se han llegado hasta los golpes, y son situaciones bastante complicadas, y sobre todo entre mujeres, que es lo más de pronto preocupante. Otra violencia también que uno la ve como acoso, pero también es violencia, es el manoseo. Cuando de pronto le tocan, le agarran la cara a uno, le agarran las orejas, le tocan el cabello, cosa que es bastante incómodo, que le estén agarrando uno el cabello y se lo estén sobando, porque uno sabe que esto es parte de nuestro vestimenta, y no a todas nos gusta que nos estén tocando, porque hay gente que de pronto lo hace sin ningún